Cero. Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos de calidad para hacer un análisis de todo aquello que nos afecta o que es importante en nuestra vida cotidiana. Dentro de ese esquema de asuntos importantes o de asuntos que son referencia, habremos de decir que el PRI llega a los 96 años de edad en terapia intensiva. A la accidentada historia del Partido Revolucionario Institucional podría aplicarse con certeza la sentencia popular que advierte que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, porque cuando llega a la conmemoración número 96 de su fundación, la que ocurrió el 4 de marzo de 1929, el PRI se encuentra a un paso de su extinción, en terapia intensiva, encabezado por el más pernicioso dirigente del que se tenga memoria, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de Alito, quien lleva al tricolor con un paso acelerado hacia su hundimiento total. Después del triunfo de la lucha armada iniciada el 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana fue institucionalizada por iniciativa del entonces llamado jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Calles fue presidente de 1924 a 1928, pero se mantuvo detrás del poder en un periodo conocido como el Maximato, que cubrió las administraciones de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez, quien terminó su periodo de 1932 a 1934, año en el que llegó al poder el general Lázaro Cárdenas, quien finalmente defenestró y hasta exilió al llamado jefe máximo Plutarco Elías Calles. El PNR es el abuelo del PRI. Cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana el 30 de marzo de 1938 y finalmente, desde el 18 de enero de 1946, asumió su actual nombre, Partido Revolucionario Institucional. Y nada más para recapitular en la fecha, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, el original Partido Nacional Revolucionario, conocido por sus siglas de PNR, es el abuelo del actual PRI y fue fundado el 4 de marzo de 1929. Rumbo a su desaparición como fuerza política importante en México, hay mucho de poético y de profundamente irónico en la fase terminal del PRI, que llegará a sus últimos días luego de haber sido aliado en las elecciones presidenciales del 2024 de su enemigo histórico, el PAN, un partido fundado en 1939 como instrumento de la reacción de la contrarrevolución que se opuso y atemperó algunas de las propuestas más avanzadas del régimen izquierdista del general Lázaro Cárdenas del Río. Vemos en la diapositiva número 4 la historia electoral del Partido Nacional Revolucionario en su primera etapa, que durante muchos años fue prácticamente el partido único en la República, era un apéndice electoral del gobierno federal. Y vemos en 1934 en esta tabla que el general Lázaro Cárdenas del Río ganó la elección presidencial con el 98.2%. En 1940, Manuel Ávila Camacho gana con el 93.9%. Y así vemos cómo se va desarrollando la historia. En 1976, José López Portillo y Pacheco ganó con el 91.90% y fue en los comicios de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari, en unos comicios fraudulentos que le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, apenitas alcanzó a rebasar el 50.36% de la votación total.
De ahí vemos que a partir de esa fecha, de 1988, es hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018, cuando se vuelve a rebasar la barrera del 50% de la votación en favor del candidato ganador, con el 53.19% de AMLO. Y después, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sube la medida hasta el 59.75%. Pero si usted observa, el agotamiento del PRI ya era muy evidente en 1988 y mucho más claramente evidente en 2012, cuando Enrique Peña Nieto recupera la presidencia de la República después de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pero logra su triunfo Peña Nieto con un muy modesto 38.21%. Y en la parte de abajo, en el renglón de abajo, vemos la realidad del PRI de Alito Moreno. En la elección presidencial, el PRI actual solamente logró el año pasado el 9.54% de la votación total. Si revisamos los números, vemos que en la elección de senadores del 2024, el PRI apenas tuvo 10.88% del voto total y el 11.13% en los comicios para diputados federales. Es decir, una, una cantidad muy modesta, muy miserable, podríamos decir, con respecto a los números de sus mejores épocas. Incluso, aún comparados estos números con los números de Peña Nieto, del 38.21%, los números del PRI en el 2024 son verdaderamente muy, pero muy pobres, como lo vemos en esta diapositiva número 4. Los desafortunados tiempos modernos del PRI son el testimonio nítido de su extravío y contradicción histórica en su alianza antinatural con la derecha panista. La más reciente metamorfosis del PRI ocurrió durante su 23ª Asamblea Nacional, realizada entre el 7 y el 11 de diciembre del 2021, cuando el tricolor se reinventó por lo menos en términos declarativos. Se pronunció el PRI como un partido de centro izquierda, progresista, socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos bajo el mando de su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, y de su secretaria general, Alma Carolina Vigiano Austria. Muy lejos de este PRI, quedó esa proclama del nacionalismo revolucionario que le daba legitimidad al Partido Revolucionario Institucional. No, ya no quedaba nada en el 21 de ese PRI original, de ese PRI que tuvo como antecedente el Partido Nacional Revolucionario y que tuvo también como antecedente el Partido de la Revolución Mexicana. No, con Alito prácticamente desapareció la ideología de la Revolución Mexicana, algo que ya se había desfigurado muchos años antes. Con singular tenacidad, Alejandro Moreno Cárdenas está empecinado en pasar a la historia como el sepulturero del PRI. Alito llegó a la presidencia nacional del tricolor el 18 de agosto del 2019. En los últimos 6 años, el tricolor ha avanzado con paso firme hacia el abismo, al perder 11 gubernaturas, incluyendo la del Estado de México en junio del 2023. A 96 años de su fundación, la mísera cuota política para el rico empobrecido son solo las gubernaturas de Coahuila y Durango. Cuando Alito tomó la dirigencia del PRI, el revolucionario institucional tenía 12 gubernaturas. En 2021 perdió 8. Entregó 2 gubernaturas más en 2022, aunque ganó Durango, con una pequeña ayuda de sus amigos de PAN y PRD. Y finalmente, en el 2023, el PRI entregó la joya de la corona, la gubernatura del Estado de México, el estado con más población, más votos y más presupuesto de toda la República,
Pero en Consuelo logró salvar el estado de Coahuila, la gubernatura de Coahuila, pero esto sí con los votos de respaldo de PAN y PRD. Solo no hubiera podido. En su marcha tenaz hacia el abismo, el 11 de agosto del 2024, luego de manipular los estatutos de su partido, Moreno Cárdenas logró reelegirse por 4 años más hasta el 2028, con la posibilidad real de prolongar su dictatorial mandato hasta el año 2032. Es decir, va a tener tiempo suficiente para desmantelar lo poquito que queda del PRI. Y vemos en la diapositiva número 8 esta relatoría de las derrotas y derrotas del Partido Revolucionario Institucional. Ahí vemos, por ejemplo, que en el 2021 perdió la gubernatura de Guerrero, la de Sinaloa, la de Sonora, la de Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Colima e incluso la de San Luis Potosí. Después, en el 2022, perdió Oaxaca y perdió Hidalgo. Y el hundimiento total fue en el 2023, cuando el PRI perdió el Estado de México. Vea usted en esta tabla, en la diapositiva 8, vea la población que tiene el Estado de México, de acuerdo con el censo del 2020, que es el referente oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Estado de México es el estado más poblado de la República con 16.992.418 habitantes. Y también es el estado con más electores potenciales. La lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral, con corte al jueves 20 de febrero del 2025, nos dice que el Estado de México tiene 13.097.075 personas con credencial de elector para votar. Bueno, pues ese estado que sigue siendo el estado más poderoso de la República, que en este momento debe de tener un presupuesto de egresos que ronda los 300.000 millones de pesos. Ese estado lo perdió el PRI y con eso se cimentó su debacle electoral de los últimos 6 años. En 6 años perdió 11 gubernaturas de 12 que tenía cuando llegó Alito Moreno al poder, y solamente ha logrado salvar dos, Coahuila y Durango. Vemos en la diapositiva número 9 los números que reflejan lo que tiene en este momento el PRI. En Coahuila, donde gobierna Manolo Jiménez Salinas, es un estado que tiene 3.146.771 habitantes. Durango es un estado más pequeño, que gobierna Esteban Alejandro Villegas Villarreal y tiene apenas 1.832.650 habitantes. En total, entre Coahuila y Durango, el PRI gobierna una población de 4.979.421 personas, que en números relativos representan el 3.95% de la población del país. El 3.95% de la población del país gobierna el PRI, y en términos de electores potenciales, esos dos estados suman 3.844.330 personas con credencial de elector vigente, que representan el 3.88% de todos los electores potenciales en la República Mexicana. Los años del extravío ideológico. Jesús Reyes Heroles fue el último gran ideólogo del PRI y quizá quien mejor justificación y dimensión histórica le dio a la Revolución Mexicana. Reyes Heroles, fallecido en 1985, consideraba que el movimiento armado que se inició el 20 de noviembre de 1910 y se consolidó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 no hizo sino retomar la tradición latente del liberalismo social. Un liberalismo que, decía Reyes Heroles, tenía sus raíces en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, formulados en septiembre de 1813, que pasaba por las leyes de reforma y por la República restaurada de 1867 a 1876,
durante los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, y que plasmaba sus postulados sociales en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. El mérito de Reyes Heroles es que le dio, digamos, justificación histórica e ideológica al PRI de acuerdo con su interpretación sobre los grandes movimientos sociales de la República. El 5 de febrero de 1979, siendo secretario de Gobernación en la administración de José López Portillo, Reyes Heroles pronunció un discurso que resultó profético para el futuro del país y para el futuro del PRI. Dijo Reyes Heroles: cuando la sociedad civil sea cada vez más sociedad política, se impide que la administración supla al gobierno, que los administradores sustituyan a los políticos y que la administración, convertida en gobierno, se independice o separe del votante. 3 años después, en 1982, llegó a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, un tecnócrata gris de muy bajo perfil y obsesionado por convertir la administración en gobierno y anteponer a los intereses del pueblo las obsesiones de la tecnocracia. Con Miguel de la Madrid llegaron a las altas esferas del gobierno federal los tecnócratas que se apoderaron de la presidencia de la República 2 periodos sexenales más. ¿Usted lo recuerda? Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ambos de muy triste memoria. También se dieron los años de la traición. La administración convertida en gobierno empezó a separarse de los ciudadanos, de los votantes, formados en la política de la sumisión hasta los extremos de la abyección, de la disciplina interesada y convenenciera. Los priistas descubrieron muy tardíamente que tanto Salinas de Gortari como Zedillo Ponce de León habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana. Lo descubrieron, sí, pero muy tarde, cuando ya el asunto prácticamente no tenía remedio. Ese notable descubrimiento lo hicieron hasta noviembre del 2001, durante los trabajos de la 18 Asamblea General de Delegados del PRI, poco más de un año después de que el tricolor había perdido por primera vez en su historia la presidencia de la República. Emilio Chuaifet Chemor, ex gobernador del Estado de México y ex secretario de Gobernación, fue el coordinador de la mesa Principios y Valores, Declaración de Principios, en la 18 Asamblea General de Delegados del PRI, que se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre del 2001 en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Por qué es importante esa asamblea? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, en las consideraciones que sirven de preámbulo a la declaración de principios de esa asamblea, los delegados priistas enjuiciaron con severidad los desaciertos de las administraciones neoliberales, ya calificadas así como neoliberales, de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 y de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 al 2000, a quienes responsabilizaron de la pérdida de la presidencia de la República en los comicios del 2000, en los que resultó triunfador Vicente Fox Quesada, el candidato postulado por el PAN. En su declaración de principios del 2001, el PRI enjuicia al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en los siguientes términos. Dice así el documento: hacia 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales. Estos agentes generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliando aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro país.
El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México y deterioró las alianzas tradicionales de nuestro partido con los sectores sociales. Por falta de apego a los valores del nacionalismo revolucionario, el PRI perdió identidad ante los ciudadanos y ante su propia militancia. Es decir, los priistas reconociendo que habían sido traicionados por los propios priistas al permitir que se impusiera una ideología neoliberal en favor de las minorías, de los grupos privilegiados y en detrimento de la calidad de vida de la mayoría del pueblo. Y decía el PRI en su declaración de principios del 2001 que los responsables de esa tragedia para su partido habían sido Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, dicho por los propios priistas. Las bases del modelo económico neoliberal que prevaleció en el país desde 1982 hasta el 2018, incluyendo administraciones priistas y panistas, esas bases fueron puestas cuando Miguel de la Madrid Hurtado llegó a la presidencia de la República y abrigó en su equipo a los tecnócratas neoliberales con posgrados en las universidades estadounidenses de Harvard, Stanford, Boston, Yale, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, José Ángel Gurría Treviño, Víctor Manuel Camacho Solís, José María Córdoba Montoya, Jaime Serra Puche, Guillermo Ortiz Martínez y Francisco Gil Díaz, solo por nombrar a algunos de los más destacados. Todo este grupo que llegó al poder en el gobierno de Miguel de la Madrid y que se empoderó con Carlos Salinas y con Ernesto Zedillo Ponce de León, fue el responsable de imponerle al país y a los priistas un modelo neoliberal que privilegiaba los beneficios en favor de las minorías y en detrimento de la calidad de vida de las mayorías que tradicionalmente habían sido el apoyo del PRI. Vemos en la diapositiva número 16 cómo se ha reflejado este fenómeno en el PRI y en particular durante el periodo que ha estado al frente del partido Alito Moreno. La última medición antes de que llegara Alito Moreno a la presidencia del PRI en el 2019, el último registro oficial del Instituto Nacional Electoral decía que en agosto del 2017 el PRI tenía 6.368.763 afiliados. Ya para agosto del 2023, el PRI solamente tenía 1.411.889 afiliados. Es decir, solo en el periodo de Alito Moreno se fueron del PRI 4.956.874 simpatizantes del tricolor, que representaron una merma del 77.83%, solo en el periodo de la presidencia de Alito. Y si hacemos la comparación entre el 2020 y el 2023, vemos que en ese periodo la disminución es de 653.272 militantes menos, que representaron una merma del 31.63%. Las fechas, agosto del 2017, agosto del 2020 y agosto del 2023, son las fechas de corte en las cuales el Instituto Nacional Electoral revisa los padrones de afiliados de los partidos políticos y los valida o los certifica. Lo hace siempre un año antes de la elección federal. Lo hace en agosto del 2017, antes de los comicios del 18, en agosto del 2020, antes de las elecciones del 2021, y en agosto del 2023, antes de las elecciones del 2024. Por lo tanto, la próxima validación oficial de los padrones de afiliados de los partidos políticos se hará hasta agosto del 2026. Pero aquí tiene usted los números que ilustran la debacle del PRI durante el periodo de Alito Moreno. Y en la diapositiva 17 vemos otro dato que también es muy significativo. Este es el padrón de afiliados al PRI estado por estado de la República entre 2020 y 2023. Y la pregunta es muy simple. ¿Cómo un partido con 96 años de vida
que durante 70 años estuvo protegido o sobreprotegido por el gobierno, tiene solo 1,238 militantes en Baja California Sur. Tiene solo 7,105 militantes afiliados en un estado como Jalisco, que es la tercera entidad más importante de la República en población y en potenciales votantes. ¿Cómo puede ser que un partido con esta trayectoria tenga solo 3,787 militantes en Morelos? Y vemos también, por ejemplo, en el número 5, en el renglón número 15, perdón, en el renglón número 15, cómo entre el 2020 y el 2023, la militancia del PRI en el Estado de México baja de 793,000 a 298,000. Y vemos también el caso, por ejemplo, del Nuevo León, donde en 3 años la militancia del PRI se cae de 235,000 a 75,000 militantes. Esta tabla, la de la diapositiva 17, muestra estadísticamente cómo ha sido el desgaste del Partido Revolucionario Institucional en el periodo de Alito Moreno. Y en la diapositiva 18 vemos también dramáticamente cómo el PRI se queda estancado en el 2018 con 14 senadores, los mismos que logra muy forzadamente en el 2024 gracias a su alianza con el PAN y con el PRD. Pero vemos también, por ejemplo, en la diapositiva 18, que en 2018 el PRI tuvo 45 diputados y en 2024 solamente alcanzó 37 diputados. En la elección intermedia del 2021 alcanzó 70 porque fue también aliado con el PAN y con el PRD. Sin embargo, ya para el 2024 el desgaste de esos tres partidos era tan grande que incluso en el 2024 desaparece el PRD porque no logra el 3% de la votación nacional y entonces el PRI solamente alcanza 37 diputados federales de los 500 que integran la Cámara de Diputados de la Federación. Los años del derrumbe. Fue durante el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado cuando algunos priistas empezaron a hacer maletas. El desprendimiento de la corriente democratizadora encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo en 1987 fracturó para siempre al viejo y anquilosado sistema al que acorraló y sobran evidencias de que también lo derrotó en los comicios presidenciales del 6 de julio de 1988. Sin embargo, el presidente de la Madrid operó a través de su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, un fraude histórico que llevó a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, el mandatario que con sus afanes modernizadores y neoliberales privatizó el sector paraestatal, es decir, vendió la mayoría de las empresas del Estado y también privatizó el sistema financiero. Todo esto en beneficio de sus socios o amigos y propició la escandalosa concentración de la riqueza en unas pocas manos, además de promover y consentir que el futuro de México quedara hipotecado en las redes de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Salinas de Gortari se esmeró por despojar al PRI tanto de sus símbolos como de su doctrina, de su identidad y de su legitimidad histórica. Y también Salinas de Gortari le quitó al PRI su profunda raíz popular. Cárdenas Solórzano y el Frente Democrático Nacional, coalición de partidos y organizaciones de la sociedad civil, fue la base que dio origen al Partido de la Revolución Democrática que se fundó el 5 de mayo de 1989. Cárdenas Solórzano fue 3 veces candidato a la presidencia de la República, en 1988 por el Frente Democrático Nacional y en 1994 y 2000 por el Partido de la Revolución Democrática. De un desprendimiento del PRD, surgió el 2 de octubre de 2011 el Movimiento de Regeneración Nacional, que participó en la campaña presidencial del 2012 en respaldo de la candidatura de López Obrador, entonces postulado por el PRD. El Movimiento de Regeneración Nacional se convirtió en una asociación civil el 20 de noviembre del 2012 y el 9 de julio del 2014
el Instituto Nacional Electoral lo reconoció como un partido político nacional que finalmente ganó la presidencia de la República en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Mientras la izquierda crecía, el PRI se desmoronaba a tal grado que en las más recientes elecciones apenas logró 5 millones de votos en los comicios presidenciales en respaldo de la candidatura de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, postulada como candidata común con PAN y PRD. Apenas el 9.54% de los sufragios totales captados en las urnas fueron para el PRI. Una verdadera miseria para un partido que durante 70 años fue invencible y que está cumpliendo, mañana cumplirá 96 años. Una verdadera miseria para ese partido que durante 70 años fue prácticamente invencible. En manos de Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, el PRI llega a una triste conmemoración de su 96 aniversario, en una ruta que le conduce inevitablemente al abismo y a la desaparición. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.